Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank you Maasine fans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final, vamos. La tensión que rodea a la familia Thorun ha alcanzado un nuevo nivel tras las contundentes palabras de la madre de Nevin. En un encuentro privado con su círculo más cercano, la madre de Nevin Thorun habría pronunciado una frase que ya recorre todos los pasillos del plató y los chats de amigos. Romperemos este juego en familia. Esta declaración, cargada de determinación, apunta directamente a Maasine, aunque sin mencionarla de forma explícita. Para muchos, es el inicio de una ofensiva silenciosa pero implacable. La lealtad de una madre no conoce límites cuando siente que su hija ha sido herida. Se dice que estas palabras llegaron a oídos de Maasine a través de murmullos de compañeros de rodaje. Sin embargo, fiel a su estilo, Maasine no emitió respuesta alguna. Algunos interpretan su silencio como indiferencia. Otros, como una estrategia para no avivar más el fuego. Lo cierto es que cada gesto suyo es analizado al milímetro. En los pasillos, se preguntan cómo responderá cuando la presión familiar siga creciendo. Por otro lado, la madre de Thank Thorun habría decidido desmarcarse de esta batalla de indirectas. Según rumores, prefiere mantener la calma y no tomar partido públicamente. Para ella, cada palabra mal dicha puede agrandar la brecha entre su hijo y la estabilidad emocional que tanto le cuesta conservar. Sin embargo, esta postura ha sido vista por algunos como una debilidad. No todos comprenden su silencio estratégico. Lo más sorprendente es que, tras este episodio, se habría desatado una especie de guerra fría entre ambas madres. Nadie quiere mostrarse frontalmente hostil. Pero todos sienten que cualquier comida familiar puede convertirse en un ring de miradas y comentarios disfrazados de cortesía. Nevin, mientras tanto, ha encontrado en su madre el mayor de los apoyos. Dicen que se siente más fuerte cada vez que escucha aquella frase, romperemos este juego en familia. Para Thank, este nuevo capítulo solo añade más confusión a su ya caótico panorama. Cercanos a él aseguran que intenta mantenerse ajeno, pero resulta imposible. Cada mensaje, cada palabra lanzada sin filtro, termina golpeándolo. Sus amigos le piden que ponga fin a este juego de silencios y medias verdades. Pero Thank parece atrapado en un callejón sin salida. En los grupos de trabajo, nadie se atreve a hablar demasiado alto. Se comenta que la tensión se ha trasladado incluso a los camerinos. Un saludo que antes era cordial, ahora se siente forzado. Y la sensación de que cualquier frase se puede malinterpretar ha convertido cada jornada de grabación en una partida de ajedrez emocional. Maasine, fiel a su personalidad reservada, continúa publicando mensajes ambiguos en redes sociales. Para algunos, es su forma de mostrar que no le afectan los ataques velados. Para otros, solo alimenta la expectativa y la curiosidad de miles de seguidores que devoran cada frase como si fuera una pista secreta. De momento, no ha querido pronunciar el nombre de Nevin ni el de su madre. Mientras tanto, Nevin se muestra más sonriente en público. Quizá por primera vez en semanas, se le ha visto con un semblante más sereno. Y es que el respaldo familiar le ha devuelto parte de la seguridad que había perdido. Aún así, no deja de ser consciente de que este apoyo podría generar nuevas fricciones. Especialmente si Maasine decide devolver el golpe, aunque sea de forma velada. Los productores de la serie que une a todos en esta trama no saben cómo detener el efecto dominó. Saben que cada titular relacionado con este triángulo amoroso genera expectación. Pero también entienden que un exceso de polémica podría empañar la reputación de todos. Entre bambalinas,
Ya se habla de reforzar cláusulas de confidencialidad y de restringir declaraciones fuera de guión. Los extras del set, siempre atentos a cada detalle, confiesan que ya no hay día sin rumores nuevos. Algunos apuestan a que Maasine pronto responderá de forma elegante pero directa. Otros creen que la madre de Nevin dará un paso más, buscando una intervención aún más decisiva. Nadie sabe quién dará el siguiente golpe. En medio de este ambiente enrarecido, Zeng sigue sin pronunciarse públicamente. Aunque hay quienes juran que entre amigos se desahoga y repite la misma frase: "No quiero perder a nadie". Sus allegados le aconsejan ser valiente, tomar una decisión firme. Pero tomar partido en una guerra de madres podría costarle muy caro. Los amigos de Nevin, por su parte, aseguran que no permitirán que vuelva a derrumbarse. La rodean constantemente, intentando alejarla de cualquier recuerdo incómodo. Nevin, agradecida, asiente y sonríe. Pero cada vez que escucha el nombre de Maasine, su gesto se endurece. El entorno de Maasine mantiene su versión. Ella solo quiere centrarse en su carrera. Aunque sus seguidores saben que esa frase se ha convertido en un mantra que no siempre encaja con la realidad. Cada foto, cada texto, cada indirecta parecen hablar más de su corazón que de su trabajo. El viento, dicen algunos, volverá a cambiar de dirección. Lo cierto es que este conflicto familiar ya no solo pertenece a sus protagonistas. Se ha convertido en un espectáculo que alimenta conversaciones, debates y, por supuesto, titulares sensacionalistas. Mientras tanto, los tres nombres, Nevin, Maasine y Zeng, siguen vinculados sin remedio. Quienes llevan años siguiendo a la familia Torun aseguran que la madre de Nevin siempre ha tenido un carácter fuerte. Cuando siente que algo amenaza la estabilidad de su hija, no duda en levantar la voz. Para muchos, su frase, "romperemos este juego en familia", es solo el principio de una ofensiva más grande. Lo que nadie sabe es hasta dónde está dispuesta a llegar. Ni siquiera Nevin. Aunque de momento se deja querer por ese apoyo maternal, también es consciente de que la presión mediática puede volverse en su contra. Todo depende de cómo juegue sus cartas Maasine. Mientras tanto, los rumores sobre la madre de Zeng continúan. Se dice que, aunque no habla públicamente, en la intimidad de su casa reza para que todo esto termine pronto. Su mayor miedo es que la fractura familiar sea irreparable. Y que, al final, ni el amor ni la fama consigan remendar el daño. Lo único seguro es que cada día aparece una frase nueva, una mirada distinta, un gesto que reaviva la llama del escándalo. Maasine, Nevin, Zeng y ahora sus madres protagonizan un drama que, para muchos, ya es más entretenido que cualquier guión de serie. El viento que arrastra palabras y silencios no parece amainar. Y mientras tanto, en cada esquina del plató, se escucha la misma pregunta: ¿quién moverá la próxima ficha en esta guerra fría familiar? Que el emoji de esta noticia sea rosa rosa. Nos vemos en los comentarios.